única recta que une dos puntos del plano. Pero para pensar como Euclides, veamos un ejemplo de esta afirmación. En un arco de fútbol hay una sola línea recta posible que puede pintarse en el piso de poste a poste. Imaginemos que no fuera así y que los postes estuvieran unidos por más de una línea. Cuando la pelota cruza, ¿qué línea se cobraría gol? Si quieren comprobar ustedes mismos que existe una única recta que une dos puntos del plano, dibujen dos puntos en el patio o en una hoja y vean qué caminos rectos posibles pueden seguir para ir de un punto al otro. Ahora tomemos uno solo de esos puntos y veamos de cuántas maneras podemos dibujar rectas que pasan por él. Como vemos, hay infinitas maneras y cada camino señala una recta distinta. Eso es otro axioma de la geometría, que se puede formular de la siguiente manera. Por un punto del plano pasan infinitas rectas. Ahora sobre ese punto marquemos dos rectas no perpendiculares. Podemos observar que el plano que las contiene queda dividido en cuatro zonas. Cada una de ellas es un ángulo. Entonces, siempre que se tengan dos rectas secantes, es decir, que se cortan en un punto, se determinan cuatro zonas sobre el plano, cada una de las cuales se llama ángulo convexo. Si analizamos matemáticamente el limpiaparabrisas de un auto, veremos a una semirrecta que gira alrededor de su origen, barriendo una región del plano. Esa región es el ángulo. Tenemos dos semirrectas del mismo origen, con una de ellas fija. Se llama ángulo a la zona del plano que es barrida por la otra semirrecta al girar alrededor del punto fijo, que es el vértice. Ángulos, vértices y rectas son figuras geométricas cuyas aplicaciones prácticas pueden ser muy útiles. Cuando regresemos veremos sus propiedades. Recién vimos cómo dos rectas secantes determinan cuatro ángulos. Ahora, tomemos el par de ángulos que tienen un lado en común, al tiempo que sus otros lados los constituyen semirrectas opuestas. Los llamaremos ángulos adyacentes. Analicemos esta situación. Por un lado tenemos a los ángulos alfa y beta que están próximos, pero no son adyacentes, porque no comparten un lado. También están los ángulos delta y gamma, que comparten un lado, pero los otros dos no son semirrectas opuestas. Finalmente encontramos un par de ángulos adyacentes. Si sumamos estos dos ángulos, podemos observar que suman 180 grados, o sea, un ángulo llano. Esto ocurre con cualquier par de ángulos adyacentes, pues los lados que no son comunes son semirrectas opuestas. Dos ángulos que suman 180 grados son suplementarios. Entonces podemos decir que los ángulos adyacentes son suplementarios. Veamos qué ocurre con estos otros ángulos. Ambos tienen el mismo vértice y los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados del otro. A estos ángulos se los conoce como opuestos por el vértice. En geometría hablamos de congruencia y no de igualdad, que es algo propio de los números. Decimos que dos figuras son congruentes si al superponerlas todos sus puntos coinciden. Compararemos estos ángulos para determinar si son o no congruentes. Un modo muy sencillo es usar papel de calcar. Tomamos uno de los ángulos y lo colocamos sobre el otro, de modo que los vértices y uno de sus lados sean coincidentes. Si los otros dos lados coinciden, los ángulos son congruentes. Entonces, podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. La idea de rectas paralelas la dan muy bien las vías del tren en los tramos en que no hay curvas.
También pueden imaginarse los bordes horizontales de una puerta, las líneas de un pentagrama, los estantes de una biblioteca, los bordes de los escalones de una escalera, los códigos de barras, los renglones de las hojas de una carpeta. Pero no son los únicos ejemplos. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos muchos ejemplos más. Trabajemos con los ángulos. Imaginemos el diseño de una feria de exposiciones. La feria tiene un stand en cada rincón y una estructura de paneles divide la feria en diferentes secciones, del 1 al 12. Los paneles A, B y C son paralelos y el panel S corta a los otros tres. A cada empresa se le asigna un espacio y, si lo desean, pueden intercambiar los rincones asignados siempre que tengan el mismo diseño de stand. Pero, ¿cuántos diseños diferentes serían necesarios? Pensemos. ¿Cuáles son los rincones que tienen el mismo diseño de stand que el del rincón 1? ¿Y cuáles empresas no pueden intercambiar de stand? Tenemos dos rectas paralelas llamadas A y B. Los ángulos 3, 4, 5 y 6, que están entre las dos paralelas, los llamaremos internos. Los ángulos 1, 2, 7 y 8, que están fuera de las dos paralelas, los llamaremos externos. Aquellos ángulos que estén a distinto lado de la transversal o secante S, diremos que son alternos entre sí. Tenemos alternos internos como el 4 y el 5, y alternos externos como el 2 con el 7. Y por último, los ángulos que están del mismo lado de la transversal y un ángulo es interno y el otro externo, diremos que son correspondientes. En nuestro caso, son correspondientes el 1 y el 5, el 2 y el 6, el 3 y el 7, y el 4 y el 8. Ahora que identificamos a todos los ángulos, volvamos al diseño de la feria. Bien, las empresas asignadas a los rincones 1, 4, 5 y 8 podrán usar un mismo diseño de stand, ya que los ángulos de esos rincones son congruentes. 1 y 4 son congruentes porque son opuestos por el vértice. El 1 y el 5 porque son correspondientes. Y el 1 y el 8 porque son alternos externos. Por otro lado, las empresas asignadas a los rincones 2, 3, 6 y 7 utilizarán otro diseño de stand. Los ángulos de sus rincones no son congruentes con los de las empresas que vimos primero. Sin embargo, los rincones 2, 3, 6 y 7 tienen ángulos congruentes. También hay ángulos suplementarios. 1 y 2 son suplementarios. Lo mismo que 1 y 3, 3 y 4, 2 y 4, porque son adyacentes. Pero no son los únicos. El 8 también es suplementario de 2, de 3, de 6 y de 7. Lo mismo el 1, que es suplementario de los mismos ángulos que el 8. En conclusión, hay solo dos tipos de ángulos. Los ángulos 1, 4, 5 y 8 son del primer tipo. Y los ángulos 2, 3, 6 y 7 son del segundo tipo. Cada ángulo de cierto tipo es congruente con cada uno de los de su mismo tipo. Y es suplementario de cada uno de los de tipo diferente. Ya sabemos que los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes.
Si a dos rectas las atraviesa una secante y los ángulos correspondientes que se forman son congruentes, entonces las rectas son paralelas. La construcción de rectas paralelas se basa en esta propiedad. Con esta información ya podemos construir rectas paralelas. Para hacerlo, trazamos una recta. Sobre ella colocamos la hipotenusa de la escuadra y la regla sobre uno de los catetos. La regla servirá de guía para desplazar la escuadra. A medida que se produce este desplazamiento, vamos trazando rectas que resultan ser paralelas, ya que los ángulos que forman con la regla son congruentes. Por lo tanto, las rectas trazadas son paralelas. También podemos trazar rectas paralelas con regla y compás. Primero, ubicamos un punto A sobre la recta y con el compás trazamos una semicircunferencia que corte a la recta en un punto que llamamos B. Con este punto como centro trazamos una semicircunferencia de tal modo que pase por el punto A y corte a la recta en el punto C. Mantenemos la abertura del compás y con centro en el punto C trazamos una nueva semicircunferencia que pase por el punto B y corte a la semirrecta. Las semicircunferencias se cortan en los puntos D y E. La recta determinada por ellos es paralela a la recta dada. Las propiedades de los ángulos formados por rectas paralelas cortadas por una transversal permiten establecer relaciones entre los ángulos de un paralelogramo. Por ejemplo, observamos que en el paralelogramo ABCD hay dos pares de paralelas. Nos concentramos en un par de ellas, A y B, y la recta que contiene a otro de los lados, la M. Podemos ver que los ángulos alfa y épsilon son alternos internos entre paralelas y por lo tanto son iguales. Decimos que alfa es igual a épsilon. Ahora tomamos las rectas M y N, que son paralelas, y la recta que contiene a uno de los otros dos lados, en este caso B. Vemos que los ángulos épsilon y gamma son correspondientes y por eso congruentes. Decimos que épsilon es igual a gamma, como alfa es igual a épsilon, y este es igual a gamma. Entonces, resulta que alfa es igual a gamma. Los ángulos alfa y gamma son ángulos opuestos del paralelogramo ABCD y son congruentes. De igual manera, se puede mostrar que los otros dos ángulos interiores opuestos también son congruentes. Entonces podemos asegurar que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Hoy trabajamos con los ángulos y sus propiedades. Aprendimos que los ángulos adyacentes tienen un lado en común al tiempo que su otro lado constituye semirrectas opuestas. También vimos que los ángulos congruentes son aquellos en los que todos sus puntos coinciden. Luego trabajamos con líneas paralelas y aprendimos a dibujarlas. Por último, descubrimos que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Como vimos, estamos rodeados de rectas y ángulos. Si miramos a nuestro alrededor con un poco de atención, podemos identificarlos rápidamente. Hasta nuestro próximo encuentro.